mi perspectiva para explicar por qué va a ser difícil replicar lo que tuvimos en el pasado. Este comentario no nos va a ayudar a elaborar las novedades del monitoreo, ¿no? Eso proporciona, esta foto te da un resumen muy breve. En rondas previas del monitoreo, la recopilación de datos tuvo lugar a lo largo de varios países. Entre 10 y 12 meses se recopiló los datos. Uno de los cambios introducidos en Ginebra es crear otro tipo de sistema que sea un sistema basado en olas de países. Vamos a tener países proporcionando sus datos un año, luego países proporcionando sus datos en otro año. El proceso de monitoreo, en vez de enfocarse en un año, se está difundiendo en varios años, ¿no? Y eso es un desafío para las OCC. En la OLE estábamos debatiendo este punto de forma excesiva para determinar qué posición la OED debería tomar y qué observaciones deberíamos tener en cuenta para evaluar este sistema de monitoreo. Y una de las cosas que hemos dicho es que tener la ronda de monitoreo a lo largo de varios años va a ser más difícil que las OSC gestionen el proceso, porque para mantener el enfoque, ¿no? Para mantener la concentración y la atención, ¿no? de las OSC durante todos esos años y que puedan llevar a cabo un trabajo es mucho más complicado. Y ahora con la OED contamos con nuestros propios recursos en vez de contar con los recursos de la Secretaría. Y hay que mantener este impulso durante 4 años, no solo unos meses. Va a ser un desafío para replicar lo que hemos hecho en el pasado. Ya que estamos acá, voy a resumir brevemente. Según el nuevo sistema, la recopilación de datos se va a llevar a cabo en 3 años y en el cuarto año va a ser la hora para coleccionar, recopilar y elaborar todo en un informe. Y también quería decir que las OSC, que esta formación, o sea, queremos que las OSC tengan un informe final, ¿no? Porque es importante para nosotros que tengamos como un panorama muy claro que nos puede permitir revisar las tendencias entre las distintas rondas de monitoreo. Hay riesgo que un informe de progreso no se respalde, ¿no? Pero sí que ahora sabemos que vamos a tener. Pero vamos a empezar de forma más coherente de la primera diapositiva. Todos tienen familiaridad, conocen que es un proceso de monitoreo, pero vamos a recordar que el monitoreo se trata de recopilar datos, revisar estos datos y analizarlos y debatir los hallazgos de esta recopilación de datos. Entonces no es algo ocasional, no, es sistémico, es un enfoque sistémico. En este caso, el monitoreo está anclado en una serie de indicadores. El monitoreo, en este caso, es algo muy integral,
un marco integral con varios pasos y varias etapas. El monitoreo no se está haciendo solamente para recopilar datos, sino proporcionar pruebas para intentar impulsar el cambio en comportamiento a nivel de gobernanza. Lo que sabemos, como mencionó Matt en rondas previas, estos cambios en comportamiento no ha funcionado mucho, ¿no? En cuanto a cambiar los comportamientos, estas rondas de monitoreo, pero eso me da la oportunidad para mencionar dos reflexiones generales. Una de esas son una de los mensajes claves de Busan, lo llamaría un mantra, ¿no? Y que viene de Busan, fue sobre elaborar un proceso liderado por países. El lenguaje ahí era un gran enfoque en los países y poco protagonismo a nivel global, tipo enfocarnos más en los marcos nacionales y no en los globales. Según ellos, en París, el proceso monitoreo que empezó en Busan fue muy pesado a nivel global, ¿no? En las rondas previas, muy pesado a nivel global y no tanto a nivel local. Lo que tenemos ahora es el legado de este enfoque. Como OCC, no podemos objetar o no podemos negar ese principio, porque la idea es que el proceso de monitoreo debería alinearse con los sistemas nacionales de los países, ¿no? Esta es la esencia de esta conversación. Asegurar que los países no están siendo demasiado burocráticos y están utilizando sus sistemas nacionales. Todo parece perfecto. No podemos decir no a eso como OCC, pero la desventaja de esto es que los donantes o sea, lo malo de esto es que los donantes ya no son el centro, ¿no? de la atención y ya como que no tienen que rendir cuentas o se ha reducido su responsabilidad porque no se está monitoreando su comportamiento. Considerando ese cambio de comportamiento que se genera por este ejercicio de monitoreo, tenemos que considerar estas tendencias a largo plazo y considerar que en los últimos 10 años no ha habido datos consistentes sobre cómo los donantes han desempeñado su trabajo. En los últimos años, o sea, se ha incluido algunos anexos sobre donantes, pero no ha habido ningún informe integral sobre el papel de los donantes y el comportamiento de ellos. Pero tenemos que asegurar que uno de los productos que salga de este nuevo sistema son informes sobre los donantes. Eso es algo que que las OSC, perdón, han estado impulsando en los últimos años. Y en los siguientes años vamos a ver si esta promesa se va a cumplir o no. Por ahora vamos a considerar que en el proceso de monitoreo, que el elemento de cambio de comportamiento ha sido el menos robusto, digamos, menos fuerte. Esta es la secuencia que resume algunos pasos que hemos visto en otras diapositivas. Vamos a enfocarnos en el número de países, 50, ¿no? Ese número
ahora ha cambiado a 53, ha aumentado a 53. Sabemos que hay 53 países que están participando en esta ronda de monitoreo. Volviendo a la diapositiva que utilicé antes, esto es muy simple, es muy efectivo, pueden ver las etapas distintas. La recopilación de datos va a tener lugar entre 2023 y 2025. Todavía tenemos estamos comprometidos para hacer un informe de monitoreo global. O sea, este informe de monitoreo global, eso empezó en 2000, hace como 10 años, y va a evaluar las tendencias globales. En el mejor de los casos, podemos ver algunos informes a nivel nacional que se van a publicar el año que viene, pero el informe integral solo va a ser publicado en 2026. Si puedo comentar algo, es que uno de los fallos más grandes de la Alianza Global es no producir datos durante los últimos 8 a 10 años, y ellos lo han hecho de forma consciente porque han hecho un proceso de revisión muy largo, y ese es el resultado, que ha habido, son 10 años que no han habido datos sobre las tendencias globales y los principios de eficacia. Estos son ejemplos oficiales sobre cómo los hallazgos en los ciclos anteriores han sido utilizados. Uno puede ver que más de 45 países han utilizado esos datos para informar sus planes de desarrollo nacionales. 20 reuniones de multipartitas son datos oficiales, y no tengo razón para dudar de estos datos, ¿no? Desafiarlos, pero sería bueno que se verificara eso con los aportes de las OSCE. ¿Qué está por detrás de estas reuniones multipartitas, por ejemplo? Yo tengo mis sospechas, ¿no? Tengo mis dudas, pero ahora, en esta cuarta ronda de monitoreo, hay más espacio para mejorar eso, y están dando, pues sí, más espacio para evaluar eso mejor. Y cuando se estaba cambiando, ¿no? Pues estaban revisando cómo cambiar la ronda de monitoreo. Nos dieron una encuesta donde preguntaron qué deberíamos cambiar en la Alianza Global y si creen que los datos son buenos o no. Y uno de los puntos que hemos hecho desde las OSCE era que los desafíos o retos no eran sobre recopilar datos, sino asegurar que los datos que se juntan, que se recopilan, se utilice, y, y- y que, y que esos datos puedan ser útiles para cambiar el comportamiento a nivel de los gobiernos. Y una de las cosas es asegurar que los países están informados sobre los hallazgos del monitoreo. Y hemos hablado sobre organizar diálogos de forma sistemática en los países, y, y también elaborar respuestas de los países a esos resultados o hallazgos. Y se ha respaldado este elemento que hemos propuesto. Ahora, luego van a ver eso, que tienen los resúmenes de los países, tenemos a los diálogos de acción. Así que yo diría que las OSCE sí que han contribuido a ese proceso de reforma, y sí que se ha reflejado
algunas de las inquietudes, por lo menos, de las OSC en este proceso de monitoreo. Eso es una imagen o un gráfico que voy a saltar porque hay 5 etapas, como ves. Em, introducción, colección de datos, revisión de datos y entrega final, diseminación de los resultados y acción, y por último, reflexión, diálogo y acción. Me gusta esta diapositiva porque explica las dinámicas del proceso. Hay un coordinador o coordinadora nacional, ¿no? Y esa persona es alguien nominado por el gobierno. Sabemos que los gobiernos están liderando este proceso. Si puedo sugerir otra lectura interesante, hay un documento oficial de la Alianza Global que proporciona qué es que la Alianza Global espera de las organizaciones de la sociedad civil. Es un documento interesante, es muy fácil de leer y es muy claro, y declara en ese documento que es un proceso liderado por gobiernos, y eso es el primer reto que tenemos que enfrentar, ¿no? Sobre todo en esos países que están sufriendo situaciones políticas muy difíciles, autoritarias, donde el entorno propicio es muy limitado, ¿no? Podemos asumir que en el caso del monitoreo del proceso de monitoreo, la consulta con otras partes interesadas sería problemático, ¿no? Sería complicado. No hay ninguna garantía que las OSC estén involucrados en el proceso. O sea, halagan o animan a los gobiernos a hacer participar a las OSC, pero no es obligatorio. Y es interesante que los documentos de la Alianza Global notan que cuando hay esas situaciones problemáticas, las organizaciones de sociedad civil pueden referirse o pueden contactar pueden hablar con alguien de la Alianza Global, y también dicen que pueden referirse directamente a la AOED. Y es interesante que la AOED esté incluida de forma oficial, ¿no? en este proceso. Una vez que estás en la etapa de introducción, que incluye reuniones nacionales y contacto, ¿no?, con otras partes interesadas, una vez que hagas eso, luego se va a la parte de la colección de datos, recopilación de datos. Una vez que tenga un punto focal nacional, por debajo hay puntos focales para las circunscripciones, ¿no? Para cada parte interesada. Entonces, debería haber también un punto focal para las OSC. El lenguaje de la Alianza Global dice que el coordinador nacional debería consultar, ¿no?, y utilizar procesos de consulta con las partes interesadas de sus países para identificar puntos focales. O sea, tienen que tener varias reuniones para determinar eso. Entonces, la primera pregunta sería, o sea, ¿cuál es la relación entre gobiernos y organizaciones de sociedad civil en sus países? ¿Está funcionando o no? Si no está funcionando, ¿cuáles son las opciones que tienen en el caso que no funcione, ¿no?, que no se relacione bien? Y en el caso que sí, que está funcionando bien, que tienen buena relación con el gobierno, quizás pueden relacionarse, ¿no?, a esta plataforma de OCC para entender qué tipo de conversaciones están teniendo. O también puedes hacerlo a través del equipo de apoyo conjunto. Eso es específicamente
sobre la evaluación del entorno propicio, que es una de las partes más grandes del cuestionario, y es aquí donde las OSC tienen que proporcionar datos. Las OSC no van a proporcionar datos sobre todos los temas, y también vamos a repasar eso más tarde, pero sino que las OSC van a involucrarse en la recopilación de datos en un elemento principal, que es la evaluación del entorno propicio. Como hemos entendido, los gobiernos en algunos países, igual las OCC se llevan bien y va mejor ese proceso. Pero no podemos olvidar que las OCC no van a presentar datos a través del proceso oficial, sino tiene que ser a través del coordinador nacional. No es directamente de las OCC que proporcionan esos datos. In the reflection process, all stakeholders are expected to come together and to have a look at the general findings. Se espera que se analice la financiación común y que se pongan en común las conclusiones y que se analicen las diferentes dimensiones del proceso de monitoreo. Los socios donantes también tienen un proceso similar. Esta es una visión general de los países que se han comprometido al proceso de monitoreo. Pueden verlo su país probablemente aquí, está Honduras por aquí. En 2023 hemos tenido un año con muchas convenciones. Hace unas semanas tuvimos otra formación, así que es un primer paso en el proceso de monitoreo. Esto significa que las revisiones por país y el resto de reflexiones ocurrirán en 2024. Aquí pueden ver algunos de los puntos que ya mencioné. Van a recibir el PowerPoint más adelante y van a poder ver la lista en la que aparecen los diferentes pasos del proceso de las OSCs. Pueden ver que está la creación, la recolección de datos, la revisión y los resultados y la reflexión. Gracias al proceso de Kampala, las organizaciones de la sociedad civil pueden estar implicadas en ciertos pasos. Aquí pueden ver las preguntas más frecuentes. Esto está dentro del documento oficial de la AGCED. La participación de las OSCs no está limitada a un solo punto focal, pero el punto principal tiene que consultar a las OSCs para recabar información y después organizarse con el coordinador nacional. Evidentemente, no hay garantías de que esto se produzca y por ello necesitamos una red sólida de organizaciones de la sociedad civil para poder identificar banderas rojas, para tener un equipo de apoyo y para asegurarnos de que tenemos una red que pueda intervenir en caso de que haya algo que no está funcionando de manera correcta. It's my time to stop for reflections.